Mi nombre es Ladis Vilfaya Acuña. Continuando con proceso de sustentación de la unidad 3, abordaremos el tema condiciones del entorno que afectan los radioenlaces. La curva de la Tierra influye en los obstáculos ya que contribuye a aumentar la altura efectiva de los mismos sobre la cuota imaginaria de la Tierra plana, curvando el haz electromagnético como consecuencia de la refracción troposférica y convirtiéndose ella misma en un obstáculo, sobre todo cuando la distancia entre las antenas es muy grande. Al momento de calcular la altura de los obstáculos tendremos que aplicar un factor corrector, cual está dado por la siguiente fórmula, donde D1 es la distancia entre el punto del obstáculo con respecto a la antena emisora, D2 el punto del obstáculo con respecto a la antena receptora, K es la constante de la Tierra ficticia y A sería el radio de la Tierra. Seguida encontramos la zona de Fresnel, que es el espacio entre la antena emisora y receptora que debe quedar libre para evitar el fenómeno de cancelación por fase. Para que esta zona se considere libre, en el punto del obstáculo debe quedar libre al menos en un 60%. La fórmula para calcular la zona de Fresnel es la siguiente, donde tenemos que n es la zona a calcular, la longitud de onda de la señal emitida, y D1, que sería la distancia entre el punto del obstáculo a la antena emisora, y D2, el punto del obstáculo a la antena receptora. Encontramos ya sería las pérdidas en el espacio libre, que hace referencia a la pérdida de energía entre dos antenas isotrópicas al atravesar una atmósfera homogénea. Acá encontramos lo que sería la fórmula para el cálculo de las pérdidas en espacio libre, donde vamos a dar la frecuencia en MHz y la distancia en kilómetros. Pérdidas por absorción. Se generan cuando una onda electromagnética se propaga por el aire, atraviesa toda esa capa de elementos, produciendo una pérdida de energía por transferencia. La absorción se mide en decibeles por kilómetro y sobre todo se produce por la presencia de oxígeno y vapor de agua. Aquí encontramos la fórmula para realizar el cálculo de las pérdidas por absorción, donde T representa el espesor del espacio dado en centímetros, F la frecuencia dada en megahertz, y tenemos otros factores en cuenta, que sería la permeabilidad del material y la conductividad del material. Ya enseguida encontraremos lo que serían las pérdidas en los conectores o pérdidas por inserción, que se atribuyen a tres causas principales: pérdidas dieléctricas, pérdidas por calor, pérdidas por reflexión. Cada conector tiene diferentes capacidades de pérdidas de inserción dependiendo del material dieléctrico, el nivel de blindaje y la frecuencia usada. Las pérdidas típicas de los conectores se consideran al menos de 2,25 dB. Al momento de utilizar adaptadores se pueden generar pérdidas de 0,1 decibel con respecto a la frecuencia óptima. También tenemos las pérdidas en el cable. Un cable puede causar pérdidas en la transmisión al conectar la antena con el transmisor. Y pues se suele utilizar cables con bajas pérdidas, aunque todos los cables nos generan algún porcentaje de pérdidas, por lo cual se considera utilizar en distancias cortas en la conexión del transmisor con la antena. Y las pérdidas típicas están entre 0,1 y 1 decibel por metro. Igualmente, al momento de colocar protectores contra rayos, también se puede introducir pérdidas de aproximadamente 0,5 decibeles. Igualmente, las pérdidas
nos las da el datasheet de cada uno de los componentes. Continuaremos ahora con los criterios de calidad que debemos tener en cuenta al momento de planear un radioenlace. Tenemos lo que sería el margen de desvanecimiento, que es la diferencia entre la potencia de recepción y el umbral de receptor. La fórmula está a continuación, donde tenemos que D sería la distancia del radioenlace en kilómetros, F la frecuencia en gigahertz, R la confiabilidad expresada como decimal, normalmente sería 1, A que es el factor de rigurosidad que depende del terreno en el cual montemos el radioenlace, P que es el factor para convertir la probabilidad por mes a probabilidad anual, igualmente teniendo en cuenta algunas condiciones pues del entorno del clima del terreno. Tenemos el margen del sistema, que sería la diferencia entre la potencia de recepción total del sistema y del radioenlace y el umbral o sensibilidad del receptor. Y aquí estaría la fórmula para realizar el cálculo. Enseguida tenemos lo que sería potencia de recepción, que es el resultado de la diferencia entre la potencia de transmisión y las atenuaciones, guías de onda, cables coaxiales, espacio libre, entre otras, la cual estaría dada por la siguiente fórmula, donde encontramos lo que serían la potencia de transmisión, la ganancia de las antenas, pérdidas del espacio, pérdidas del cable, pérdidas por atenuación debido a la sombra cumbre. Para realizar el cálculo de viabilidad de un radioenlace, al momento de realizar los cálculos, el margen del sistema debe ser mayor que el margen de desvanecimiento. El margen del sistema igualmente debe superar los 10 dB y contar con línea de vista. Entonces, este sería la sustentación de las diferentes unidades que manejamos a lo largo del curso de microondas.